Bueno, antes de irnos a la portada de los periodistas y en seguimiento a lo que ayer le informamos aquí con los presidentes, bueno, con el presidente del PRD, Jesús Zambrano, y con Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN, sobre el diálogo con el gobierno y también la, el acuerdo para que la coalición Va por México participe en por lo menos cuatro de las seis elecciones estatales el próximo año. Hemos invitado el día de hoy y le damos la bienvenida a Gustavo de Hoyos. Él es fundador del Sí por México y fue, junto con Claudio X González, pues un personaje clave para la conformación de la coalición de tres partidos. Y hoy, pues lo invitamos, le damos la bienvenida a Gustavo de Hoyos aquí a los periodistas. Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro, a toda la audiencia. Un gran gusto saludarles y tener la oportunidad de charlar. Gracias. Gracias. Ayer hubo un anuncio importante que pues es producto de los oficios, tanto suyo como de Claudio X González, que es la que van juntos tres partidos políticos en Va por México. Pues van en alianza, van por 4 de los 6 estados y seguramente van a terminar, todavía no se sabe, pero decidiendo irse juntos en los seis estados que tendrán elecciones. Viendo usted que el producto del trabajo político que ustedes han hecho en este tiempo, pues ¿cómo se siente? ¿Qué ve usted, Gustavo? Gracias, Alejandro. Bueno, debo decir en primer lugar que el anuncio que ayer realizaron los tres presidentes, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, se debe fundamentalmente a la decisión política de los partidos que ellos encabezan, a la negociación que han llevado a cabo los presidentes y sus estructuras, y que Sí por México, como ha sido desde un principio, ha sido un facilitador, ha acompañado y luego respaldado estos acuerdos, pero creo que es de justicia señalar, tal como lo decía ayer el propio Jesús Zambrano, que son ellos quienes llevan el liderazgo en este tema, quienes postulan candidatos, quienes a fin de cuentas firman y deciden coaliciones, son los presidentes de los partidos y sus órganos de gobernanza al interior de cada uno de estos institutos. Nosotros desde luego vemos con muy buenos ojos, Alejandro, el hecho de que se esté anunciando esta coalición o candidaturas comunes, según es la legislación de cada estado, en al menos 4 de las 6 elecciones estatales. Nos parece que es un paso adelante que marca la continuidad de la coalición que se conformó en las elecciones de junio pasado, en las cuales se integraron tanto candidaturas a gobiernos estatales, a congresos locales, a alcaldías, desde luego al Congreso de la Unión, y estoy convencido de que paso a paso, con este tipo de refrendos de unidad, pues se va a construir una coalición que a final de cuentas debería de poder avanzar hasta el 2024, cuando tendremos la elección tanto del Congreso de la Unión en sus dos cámaras de 9 estados y desde luego la Presidencia de la República. En resumen, muy contentos por este anuncio. Vamos a esperar los acontecimientos de los últimos días, a ver si hay las condiciones y la conveniencia política de que se pueda ampliar a 6 estados. Y si es así, pues enhorabuena, y si no, pues habrá que trabajar esos tres partidos juntos en las coaliciones que ya se lograron. Sí, en efecto, sí. Es de decisión de los partidos políticos coaligarse en la parte que jurídicamente corresponde y políticamente también para propósitos comunes desde el punto de vista electoral. Es decir, sí surtió efecto el exhorto que Sí por México hizo a los partidos políticos la semana pasada para que ratifiquen esa lógica unitaria, porque la semana pasada emitió un comunicado justamente Sí por México con ese propósito. Mira, yo creo que es un conjunto, Álvaro, de eventos que van determinando que las dirigencias de los partidos vayan tomando estas decisiones. Quiero pensar que Sí por México es un actor relevante en cuanto a que hemos venido pugnando. Tú recordarás, y comparto aquí con la audiencia, que desde el pasado 20 de octubre hicimos un posicionamiento público en el cual marcábamos cuál es la ruta que veíamos hacia el 2024,
y uno de ellos, justamente el número 3, era fortalecer, ampliar la coalición y tener un primer momento en las elecciones de 2022, de tal manera que yo pienso que eso se ha ido construyendo. Déjame aprovechar tu pregunta, y leía tus redes sociales ayer mismo. Desde luego que lo que dijo el presidente Zambrano concuerda con la realidad. Quienes a final de cuentas toman las decisiones, y además a quienes hay que reconocerles el mérito político de ir hacia adelante, es a los partidos, a sus presidentes. Nosotros acompañamos, ayudamos en todo lo que se puede, pero ciertamente son ellos, los presidentes, quienes a final de cuentas impulsan hacia el interior de sus partidos y toman las decisiones. Celebramos de luego este acuerdo, va perfectamente en línea con la visión de Sí por México, en el sentido de que hay que maximizar la coalición rumbo al 2024 y que el ir juntos en el 22 y el 23 ayude a ese propósito, pero sí dejar claro de manera inequívoca que el mérito que debe reconocerse a esto, fundamentalmente hay que anotárselo a los presidentes. De repente dio la impresión de que se estaban distanciando de ustedes, es decir, de Sí por México, los tres partidos, sobre todo el PRD, que lo dijo ayer muy claro. Zambrano fue enfático de que no mandan ni van a mandar, tal, era muy enfático, y así es Zambrano. Pero en los hechos, el PAN, por ejemplo, dice, pues hace un rato que no nos vemos, dice ayer Santiago Krill, hace un rato que no nos vemos, y luego también platica cómo fue la decisión de acercarse al gobierno federal a conversar. La pregunta viene en muchos sentidos, pero una primera sería, ustedes, y usted en particular, Gustavo de Hoyos, ¿cómo ven el hecho de que después de 3 años el Partido Acción Nacional haya decidido establecer mesas para conversar con el gobierno federal? Bueno, yo celebro, Alejandro, que exista apertura del gobierno federal, al menos incipientemente, y que haya apertura de la principal fuerza política opositora, y me refiero básicamente a los resultados electorales, que es Acción Nacional, para tender puentes de diálogo. A mí me parece que ha sido un gran error por 3 años del presidente López Obrador no reunirse con los dirigentes de los partidos políticos opositores. A ver, en el mundo entero existen oposiciones. Yo creo que no hay ninguna democracia de izquierda, de derecha, de América, de Europa, de Asia, que no tenga como una práctica normal que el jefe del gobierno dialogue de manera continua con sus opositores. Es parte de la normalidad democrática, y yo creo que a nadie debe de extrañarle. Yo creo que lo que nos debería sorprender es que no haya habido este diálogo los primeros 3 años. Por eso me parece que hay que celebrar que en estos nuevos aires que corren la Secretaría de Gobernación a raíz del cambio que se dio en la misma y el empoderamiento que dio el presidente, quiero entenderlo así, al nuevo titular de Gobernación, se estén abriendo estos canales de comunicación. Deberían de ser públicos. Yo creo que incluso el propio presidente, en tanto que es el líder moral del partido que fundó y sin lugar a dudas el principal cabeza del movimiento que él encabeza, pues parte de la responsabilidad de quien gobierna es justamente sí liderar su movimiento, sí llevar a cabo el gobierno, pero también interactuar con las distintas oposiciones. Entonces, si esto es un primer paso, yo creo que hay que celebrarlo. Ojalá que estas mesas que se han anunciado a raíz del encuentro del lunes pasado se traduzcan en encuentros cotidianos, ojalá que fueran públicos incluso, para que tuviéramos pleno conocimiento todos los mexicanos de qué plantea una y otra parte, dónde hay consensos y dónde hay disensos, y ojalá que este diálogo pudiera conducir a que el propio presidente, en tanto jefe de Estado y que por lo tanto encabeza las instituciones, tenga una postura de mucha mayor tolerancia. A mí me parece que en la democracia se vale la diversidad, es consustancial la democracia, y el hecho de que haya posiciones en contra de muchos temas no debería, y sobre todo en esta parte final del sexenio, provocar estridencias. Insisto, la tolerancia, la diversidad, la pluralidad le vienen bien a cualquier gobierno. Gustavo de Hoyos, el sábado el PRI renegó del neoliberalismo que le fue impuesto desde el poder y le dio una patada. Se declara el PRI de centroizquierda.
¿qué opinión tiene usted como dirigente, integrante de México, de Sí por México? Bueno, para empezar, debo de reconocer que fue una asamblea muy exitosa la que llevó a cabo el PRI. Estuve siguiendo la parte pública. Yo evidentemente no participo en esos órganos, pero eh, estuve en comunicación con varios de los participantes, de sus dirigentes, y celebro que prácticamente todos los puntos que se han abordado se han llevado a cabo en un ambiente de mucha civilidad. Los partidos políticos tienen siempre grupos antagónicos, es parte normal, por eso son partidos, ¿no? Hacia el interior y hacia el exterior. Y celebro que se haya llevado a cabo esta asamblea de una manera tan coherente, tan organizada. Ahora, yo creo que el posicionamiento ideológico que lleva a cabo el PRI, pues es acorde a las circunstancias. El mundo entero se está hablando cada vez más incluso de un capitalismo social. En el caso de las empresas se habla de posiciones progresistas, se habla, incluso hay una disputa de quién representa a las verdaderas izquierdas y a los centros progresistas. Yo lo que creo es que más que definiciones conceptuales así reducidas, Álvaro, a uno u otro término, lo que tenemos que escudriñar es en un gobierno, en un partido, cuáles son las posiciones específicas de los temas que nos interesan, sin descartar de ninguna manera cómo se catalogue un gobierno, un partido. Lo que tenemos que escudriñar es qué propone en seguridad, qué propone en salud, en educación, qué propone en materia de pensiones, está a favor de la independencia de los órganos autónomos o no, está a favor de las decisiones civiles o las militares, está a favor de criterios ortodoxos o demasiado accidentados en materia económica. Creo que a fin de cuentas hoy, si le preguntamos a cualquier chavo que tenga 20, 30 y hasta 40 años, porque también son chavos, ¿no?, de la generación millennial, de los Z o los X, van a decir, ¿qué es eso de ser de centro? ¿Qué es eso de ser progresista? Va a decir, a ver, ¿qué me propones en materia de salario? ¿Qué piensas del medio ambiente? ¿Qué piensas de las energías limpias? ¿Qué piensas de la salud? Claro. Esos son los verdaderos temas de hoy en día y repito, creo que lo que tenemos que hacer en los siguientes días, semanas y meses es evaluar a cada partido y a cada político, inclusive en base a cómo se va posicionando en torno a estos temas. La declaración del PRI no llega de la nada, como usted bien lo plantea, si viene como parte de una corriente, pero particularmente en México, el presidente ha hablado, no solamente ahorita, pero particularmente ahora como presidente, ha hablado sobre ponerle una patada al neoliberalismo y en los hechos pues ha tratado de tomar distancia hasta donde es posible desde un gobierno de las políticas que se impulsaron en México desde Carlos Salinas de Gortari. El nombramiento no es, o más bien el posicionamiento o reposicionamiento del PRI, pues no es menor en ese sentido porque le da la razón al final al presidente de la República, que ha estado hablando justamente sobre darle una patada al neoliberalismo. Y el diálogo en sí mismo del PAN también es un cambio de actitud, porque quien busca el diálogo, Santiago Krill, va, se para fuera del Palacio Nacional y con una carta dice, yo quiero diálogo. Esa misma mañana el presidente dice, pues creo que por ahí andaba Santiago Krill, pues sí, que lo recibe el secretario de Gobernación. Es decir, sí lo recibe el secretario, pero por petición del PAN. No es la actitud de ambos, no es un cambio bastante fuerte que de alguna manera se contrapone a la posición de confrontación que plantea Sí por México. No, déjame decirte, Alejandro, que no existe tal postura de confrontación. Nosotros, incluso por eso se llama el movimiento Sí por México, porque es una visión de lo que queremos construir. Desde luego que cuando hay decisiones y acciones del presidente que son muy cotidianas y que son contrarias al país, pues hay que señalarlas, sin lugar a dudas, hay que contrastar las visiones. Pero yo, como decía hace un momento, Alejandro, celebro que más allá, y qué bueno que Santiago Krill tuvo la madurez política para hacer para tener esta iniciativa, y qué bueno que se haya recibido por parte del gobierno federal, qué bueno que la Secretaría de Gobernación empiece a trabajar como lo que siempre debió ser, una instancia de diálogo
con la federación, con los estados, con las fuerzas opositoras, con las iglesias. Esa es la manera de hacer política. Yo creo que la política de desgastes, de polarización, no lleva nada en el país. Y te digo, más allá de cuáles han sido las formas, que me parece bueno quien lo plantea y bueno quien lo recibe, hay que pugnar para que eso se vuelva a la normalidad democrática del país. Yo aspiro a que llegue el día en que cualquier opositor pueda con claridad exponer su posicionamiento en torno a un tema de la vida pública y hay un debate de ideas que no lleva a la descalificación personal. Desafortunadamente, lo que hemos visto, y creo que en buena medida ha sido instigado por la belicosidad verbal desde el Poder Ejecutivo, es que ahora cuesta mucho trabajo discutir las ideas y casi de inmediato cuando alguien plantea una idea que implica un disenso se le descalifica como persona y a veces de manera injuriosa. Yo lo que creo es que el país ya merece un diálogo de altura, se vale pensar diferente. Yo creo que los posicionamientos que tiene el presidente, sus seguidores, tienen valor intrínseco para ellos y hay quienes tenemos un punto de vista distinto, así es que hay que estar unidos en lo esencial y siempre dispuestos a la diversidad. ¿Le parece a usted no belicoso y muy pacifista esta expresión? La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Ese mensaje de Claudio X González, publicado el 22 de octubre de este año, ¿es pacifista? Es parte del ambiente político del país. Lo digo categóricamente, suscribo todas y cada una de las palabras del mensaje de Claudio X González. Cada una de ellas, hoy mismo las suscribo, y me parece que tiene como origen las continuas acciones autoritarias y de descalificación del presidente. Yo creo que se trata del peor gobierno que tenemos, del peor momento. O sea, ¿hay que hacer listas negras de los que apoyan a López Obrador? No, para nada. Es lo que dice el mensaje. Listas negras es una expresión de ustedes, queridos amigos. Lo que dice Claudio X González es que hay que tomar nota de quién está de un lado y quién está de otro lado. Con mucho respeto, Gustavo Díaz, pero tomar nota y hacer listas es exactamente lo mismo. Eso pasaba con... A ver, Alejandro, igual que ustedes hacen listas donde ponen a Claudia y a mí, así es que si para listas vamos a preparar pero ustedes listas. Están juntos en Sí por México, por ejemplo. No, desde luego, Alejandro y Álvaro, yo creo que es perfectamente válido y a nadie le debería de asustar, y espero que no sea el caso, que se pueda clarificar quienes ponen su posición de un lado de la propuesta del gobierno y quienes estamos en la oposición. Oiga, pero nada más que Claudio X González es un hombre poderoso que tiene muchas organizaciones detrás, que también tiene mucho dinero, pero es un multimillonario por herencia, lo va a terminar siendo, aunque él dice que es hippie o algo así. No tiene nada de malo tener dinero en este país. No, es que no me refiero que tenga o no tenga dinero, sino que el dinero también proporciona poder. Igual que ser un medio de comunicación. Yo creo que cada quien en la trinchera que tiene, quien tiene una organización, quien tiene un medio de comunicación, mientras sea dentro de la ley y mientras no infringe el Estado de Derecho, pues va perfectamente legal que haga uso de esos espacios. Yo reto categóricamente que si alguien puede imputar una conducta ilícita a cualquier sí por México, lo haga. Nos mantenemos siempre dentro de la legalidad, así lo hemos hecho y así lo haremos siempre de manera pública. Nuestras posiciones no están en lo oscurito, las publicamos cotidianamente. A veces les gustan a algunos, a otros les gustan, pero yo me parece que eso forma parte de la democracia. A nadie le debería asustar y me parece que las listas negras, pues francamente es una exageración. En el caso, esta fue la interpretación porque dice, hay que tomar nota, es identificar a quién y el menciona que fulano y sultano y perengano está en favor de expropiar el país. Ahí es donde hay una contradicción.
Gustavo de Hoyos, porque ustedes atribuyen una actitud perversa del presidente de estar atacando permanentemente. Y me regreso a la pregunta original de Álvaro Delgado, que era, pues no se ven ustedes tan pacifistas desde la posición en la que están, sino en una posición de confrontación. O sea, los adjetivos son diarios contra el presidente de México. Digo, se vale, como usted bien lo plantea, Gustavo. Nada más que tampoco son, ahora no son. Las posiciones de este lado, cada vez que ha habido, tienen como origen un ataque del presidente desde la mañanera a quienes estamos en la oposición. Yo siempre lo he hecho de manera respetuosa, reconociéndole desde luego su legitimidad y la institución que representa, y me parece que cuando hemos señalado son discusiones en torno a las decisiones políticas, siempre respetuosas en torno a la persona y a la institución que representa. Yo creo que eso es perfectamente normal y hay que hacerlo. Ahora, hay que aplaudir, regreso a donde estábamos, hay que aplaudir que de unos y de otros se estén dando pasos a buscar un mayor acercamiento. Hay que buscar que el diálogo de ambas partes vaya tomando carta de naturalización. A mí me parece, y por eso decía hace un momento Alejandro y Álvaro, que tenemos que aspirar a que la contrastación de las ideas sea cada vez más la normalidad democrática en este país y no las descalificaciones. Ahora, decisiones del gobierno, llamarlas autoritarias, se refieren a la naturaleza de la decisión. A ver, el decretazo del 22 de noviembre es una decisión, si ustedes, yo soy abogado, perdón, la clasificación autoritaria corresponde específicamente a una categoría de decisión jurídica que tiene que ver con la imposición de una autoridad más de la ley. Punto. No tiene ninguna connotación peyorativa. Corresponde a una decisión de gobierno que va por encima de la ley. Entonces, yo creo, y por eso déjame regresar a mi reflexión inicial, que tenemos que aspirar a que el 2022 nos traiga aires renovados de tolerancia, de diálogo, y que ojalá que el resto de la administración, esos 3 años que todavía tiene por transcurrir, eso sea lo que normalice la vida democrática del país. Gustavo de Hoyos, en la Asamblea Nacional del PRI del sábado es de enorme relevancia, no solamente por esa redefinición ideológica que se acordó ahí, sino que eventualmente puede representar el respaldo a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Un apoyo del PRI a la iniciativa de reforma constitucional del presidente, ¿qué implicaciones tendría no solamente para digamos, la coalición y el trabajo que ustedes han hecho conjuntamente con los partidos políticos, sino para el país? No va a existir, Álvaro. Lo digo categóricamente. Del diálogo que hemos tenido con los legisladores de los 3 partidos que conforman la coalición Va por México, aseguro categóricamente que la iniciativa presidencial que fue presentada va a ser desechada. Punto. Es decir, ¿el PRI no va a apoyar la iniciativa del presidente? Estoy convencido que no la va a apoyar. A ver, el tema energético, claro que tiene, como cualquier ley, temas para discutirse. La iniciativa de reforma constitucional, de lo que yo he dialogado, de las expresiones que han tenido, y no solo de las dirigencias, estoy hablando de los 71 diputados del PRI, de los diputados del PAN y los diputados del PRD, aseguro categóricamente, y me sujeto a los dichos, que va a ser lisa y llanamente desechada. Correcto. Punto. Yo por último le preguntaría otro asunto, Gustavo, que tiene que ver también con el planteamiento que la propia que Sí por México hizo en octubre. El Partido Movimiento Ciudadano ya dijo que no va a sumarse a la coalición Va por México. ¿Qué implicaciones tiene esto? Obviamente, las previsiones que ustedes tenían para sumarlo y darle un perfil victorioso a la coalición ya no se van a cumplir sin MC. A ver, lo que han dicho sus dirigentes, a todos los cuales además tengo una relación de aprecio personal con ellos, es que en la elección de 2022 no habrá coalición alguna. Esto es cierto
es una decisión política definitiva y la respetamos. Yo creo que cada año habrá que revisar los resultados, las posiciones públicas. En Movimiento Ciudadano hay políticos profesionales de altura, empezando por Dante Delgado, por Jorge Álvarez Maínez, por Clemente Castañeda, por el gobernador García y por el gobernador Alfaro y muchos otros más que merecen mi mayor respeto. Y la postura de Sí por México fue el 20 de octubre, antes del 20 de octubre, cuando se conformaba la coalición, y será hacia adelante que tenemos que buscar la coalición hacia el 2024. Yo no soy apostador, pero si hoy tuviera que apostar, apostaría a cualquiera que va a haber coalición el 24 y si no, al tiempo. Correcto. Pues muchísimas gracias, Gustavo de Hoyos, gracias por esta oportunidad de conversar y si, ojalá platicáramos antes, pero seguramente se van a atravesar las fiestas y si ya no lo vemos para las fiestas, que la pase usted muy bien. Igualmente a Álvaro y Alejandro y desde luego a toda la audiencia, muchas gracias por su generosidad. Yo creo que disfrutamos el disenso porque en la diversidad se construyen a veces nuevas verdades y eso es lo que tenemos que aspirar en un país donde quepamos todos. Claro. Muchas gracias. Nada más una cosa, Gustavo. Oiga, ¿cuál es el papel de Guillermo Velasco Arzac en la organización Sí por México? No participa. ¿Cómo? No tiene ninguna participación. Lisa y llanamente se lo digo. Categóricamente. Aparece una fotografía del octubre del año pasado en esa reunión que tuvieron en un hotel de la Ciudad de México los presidentes de los partidos. No, Guillermo Velasco Arzac no forma parte de la organización. No sé si estuvo presente. Sí. Pero no. A ver, la verdad es que no participa en forma alguna. Ignoro, entiendo y déjeme tratar de ahorita presumirlo sin que me conste. Por favor. Él forma parte de un medio que está en redes, es Yo Influyo, y probablemente asistió, si es que fue el caso, porque no lo vi, a lo mejor convocado por este medio, pero le digo categóricamente, Álvaro y Alejandro, no tiene ninguna intervención, no está en ningunos órganos, ni ha participado en absolutamente ninguna reunión. Correcto. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, saludos. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias.